Buenas tardes, vamos a iniciar la revisión del manejo de equipos de protección personal y el checklist COVID-19. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que en esta sesión vamos a revisar con los objetivos de dar a conocer las características del equipo de protección personal. Vamos a reconocer los pasos para la colocación, vamos a identificar también los pasos para el retiro y vamos a hacer también la identificación de los procesos de aplicación del checklist en el uso del equipo de protección. Lo primero que debemos tener en cuenta es la evaluación de puestos y del propio trabajador. Para ello, tenemos que verificar qué probabilidad hay de diseminación de material infectado dentro del ambiente, las vías de penetración, si es, por ejemplo, por heridas, en el caso de COVID, por la inhalación de aerosoles, la frecuencia de la exposición a la que va a estar sujeta el personal, otros factores relativos a la organización, procedimientos de trabajo, el conocimiento que tiene el trabajador de los riesgos presentes y qué medidas preventivas son viables dentro de la misma institución, así como los niveles de exposición que va a tener el personal a cargo. Uno de los elementos más interesantes que he podido revisar es el Consenso Colombiano de Atención de Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-19. Entonces, ahí ellos, como en muchas otras publicaciones internacionales, definen lo que es contacto estrecho. Entonces, el contacto estrecho de un caso confirmado de SARS-CoV se define como la persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de SARS-CoV y este contacto puede ocurrir mientras se cuida, se vive, se visita y se comparte un área de espera, ¿no? O se encuentra en el lugar de trabajo, como es el caso nuestro. Nosotros estamos en el proceso de cuidar y estamos dentro del mismo entorno, compartimos que es la unidad del paciente en el proceso mismo de atención. Entonces, como trabajadores del ámbito hospitalario, nosotros podemos ser casos probables justamente por el contacto estrecho que podemos llegar a tener. Hay unas publicaciones hechas por un hospital de China donde ellos consideran, por ejemplo, que es un contacto estrecho cuando el personal permanece por más de 15 minutos en contacto cercano con el paciente. De tal manera que dentro de las recomendaciones que ellos realizan es que el personal organice las actividades de cuidado directo, ¿no? En un tiempo no mayor de 15 minutos. Entonces, incluso ellos tienen dentro de su lista de chequeo cuando el personal por alguna situación especial, por ejemplo, el paciente hizo paro, requirió maniobras de resucitación cardiopulmonar, entonces hacen el seguimiento del personal que tuvo más de 15 minutos de contacto estrecho con el paciente para poder monitorear si hay alguna contaminación del personal. También en el consenso de atención se considera recomendable garantizar esas medidas de aislamiento protector en relación a las gotas, contacto con los pacientes dentro de la institución. Se debe garantizar que el personal médico y paramédico usen los trajes antifluidos con baja probabilidad de transmisión de la infección. Por ejemplo, los trajes de mayo, los trajes quirúrgicos, los que se deben colocar al ingreso a la unidad y retirarse al egreso de la misma. Entonces, eso implica que el personal no puede desplazarse fuera del área de atención con ese mismo equipo de ropa. La Fundación Cardioinfantil de Colombia ha hecho una identificación del tipo de equipo de protección que debe de utilizar el personal. Por ejemplo, la enfermera jefe y el auxiliar de enfermería debe realizarse la higiene de manos en cada parte del proceso, debe utilizar el gorro quirúrgico, también debe utilizar el respirador N95, no usa mascarilla quirúrgica, por lo tanto, usa las gafas, usan también la careta, que es importante, también conocida como protector facial, la ropa quirúrgica que se refiere que es a la ropa desechable,
una bata antifluidos, los guantes quirúrgicos y las botas o polainas, como ellos dicen. El médico en igual condición, higiene de manos, el gorro, el respirador N95, las gafas de protección, careta, el vestido o ropa quirúrgica, la bata antifluido, los guantes quirúrgicos y las polainas, al igual que el terapeuta respiratorio y el personal de laboratorio que asiste al paciente para la toma de alguna muestra. Otro elemento que me parece importante es dos conceptos que se han vertido últimamente en relación a las precauciones de gotitas. Nosotros sabemos de que cuando una persona estornuda, obviamente elimina las gotitas, pero en este estudio hecho justamente en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda y que ha sido publicado en el Journal England Medicine, del 15 de abril 2020, consideran que los aerosoles y las gotas generadas durante el habla también se han implicado en la transmisión de virus de persona a persona. Y existe justamente un interés por comprender ese mecanismo responsable de la propagación del COVID-19. Entonces, no solamente es el toser o el estornudar, sino el mismo acto de hablar genera gotas de líquido oral que varían en tamaño. Pueden ser muy pequeñas, pero igualmente pueden transportar el virus infeccioso. Se habla incluso de que estas gotas pueden medir 15 micrómetros en la forma de partículas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en ambientes o en servicios donde se tiene a los pacientes portadores de COVID-19 sí deberían de utilizar, ¿no? La máscara, el respirador N95, que es el nombre correcto que debemos usar. En Finlandia también hicieron un estudio parecido, donde ustedes pueden ver en la pantalla a la derecha, hay una persona que está tosiendo, las partículas y las gotas más grandes caen dentro del mismo ambiente donde está esta persona, que se presentan en color morado, pero las micropartículas se expanden y llegan, en este caso, hasta el segundo ambiente, donde esto ha sido en un ambiente de un mercado, de un supermercado, y donde vemos que con facilidad llegan esas micropartículas hasta el siguiente espacio, ¿no? Y ese trabajo lo han hecho en Finlandia, ¿no? Entonces tenemos dos eh, consideraciones que debemos de tener en cuenta para el proceso de uso de EPP. Cuando hablamos de las indicaciones del uso de equipo de protección personal, obviamente hablamos de las precauciones de gotitas y de contacto frente a casos sospechosos, pero también las precauciones de contacto y de gotitas y aerosoles cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles, como la intubación endotraqueal, la ventilación no invasiva, traqueostomías, resucitación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopía en casos sospechosos. Pero además la implementación empírica de precauciones adicionales según mecanismo de transmisión. Entonces, en este rubro entraría justamente estas consideraciones que se tienen en la transmisión, en las microgotitas que se expanden cuando las personas portadoras hablan, ¿no? Eso lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud en una publicación 2020. ¿Qué nos dice la guía de cuidado crítico para pacientes adultos graves? Como buena práctica, nos dice de que para los trabajadores de salud en contacto con pacientes con COVID-19 que realizan procedimientos generadores de aerosoles en UCI o se encuentran en las unidades en que se realizan estos procedimientos sin adecuada ventilación o sin sistema independiente de presión negativa, se recomienda usar las máscaras respiratorias N95 o las FFP2 o equivalentes, ¿no? No se recomienda el uso de las mascarillas quirúrgicas, además de
los demás equipos de protección, como son los guantes, bata, protección ocular, protectoras o gafas de seguridad, ¿no? Esto se considera como un punto de buena práctica. También consideran que se recomienda que los procedimientos que generan aerosoles en pacientes con COVID-19 en UCI se realicen en áreas designadas para tal propósito, que haya un ambiente especial y que obviamente cuente con las mejores medidas disponibles para limitar la contaminación de otros pacientes o trabajadores de la salud. Y si no existiera esta disponibilidad de un cuarto con presión negativo, se sugiere designar un área con ventilación natural en todas las zonas donde se va a atender al paciente. Y esto es algo importante porque no muchas unidades de cuidado intensivo cuentan con presión negativa. Entonces deben de tener una buena ventilación, ¿no? Para poder hacer el recambio del aire del ambiente de atención. Esta es la recomendación que hace la OPS en casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieren ser atendidos en los establecimientos de salud. Siempre, en primer lugar, debemos de tener en cuenta, ¿no?, el lavado de manos, el uso del mandilón, la máscara N95, respirador N95, las gafas o el protector facial y los guantes, ¿no? Tanto para la atención de pacientes en los procedimientos de cuidado intensivo como intubación, aspiración de secreciones, ventilación de alta frecuencia, traqueostomías, en la fisioterapia torácica, en nebulizaciones, inducción de esputo, broncoscopía e incluso en las necropsias, ¿no? Esta semana justamente hubo una publicación que se compartió en varios medios de comunicación de un caso de COVID en un médico patólogo, ¿no? En el manejo de un cadáver. ¿Cuáles son los procesos asociados al uso del equipo de protección? Uno es el requerimiento de equipos, cuántos equipos, qué es lo que necesitamos de equipo de protección, el aprovisionamiento según especificaciones técnicas, la dotación de los equipos de protección personal, la colocación del equipo de protección, el retiro, el monitoreo del uso del equipo de protección y la eliminación del equipo de protección. Entonces, en relación al requerimiento, también la OMS hace una recomendación sobre la estimación por paciente y por día. Entonces, considera que un día de atención de un paciente se debe contar con 25 unidades de batas, mascarillas clínicas comunes o quirúrgicas, 25 unidades. Equipo de protección respiratoria N95, FFP2 o equivalente, una unidad por miembro del equipo de salud. Guantes no estériles, 50 unidades, además de los guantes en dotación para procedimientos estériles, y una gafa o protector facial por cada miembro del equipo de salud que va a brindar la atención. En cuanto a la ropa de protección, lo que hemos encontrado es que la norma europea en 14.12.6 define, ¿no?, las características de la ropa de protección contra agentes infecciosos y debe de reunir dos características. Debe prevenir que los agentes infecciosos lleguen a la piel y debe impedir la propagación de estos agentes infecciosos a otras personas y otras situaciones. Y debido a la heterogeneidad de los microorganismos, no siempre es posible definir los criterios de desempeño en función a los grupos de riesgo. Entonces, ellos han hecho una clasificación teniendo en cuenta que esa ropa sea capaz, ¿no?, de contener microorganismos, líquidos, aerosoles o partículas de polvo sólido. Entonces, la ropa de protección debe cumplir los ISOs 1663, 1664, 22610, 2211 y 22612, ¿no? Entonces, dentro de estos son importantes tener en cuenta que el 1663 debe permitir determinar la resistencia de los materiales a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática.
El 1664 determina la resistencia de los materiales utilizados en trajes de protección frente a la penetración de agentes patógenos transmitidos por la sangre. 22610 evalúa la resistencia a la penetración bacteriana húmeda durante el contacto mecánico. El ISO 22611 determina la resistencia a la penetración de aerosoles que contienen bacterias, y el 22612 evalúa la resistencia a la penetración del polvo microbiano. Entonces, esto es importante cuando se está haciendo el requerimiento de la ropa y tenerlo dentro, ¿no?, de las especificaciones técnicas de lo que nosotros estamos adquiriendo para nuestros hospitales. De acuerdo a esa clasificación, la ropa de protección tiene 6 tipos. El tipo 1 son herméticos, tanto a productos químicos, gaseosos o en forma de vapor. Cubren todo el cuerpo y están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación, o sea, son impermeables. El tipo 2 es similar al tipo 1, pero sus costuras no son selladas y están constituidos por materiales no transpirables con resistencia también a la permeación. El tipo 3 tienen uniones herméticas a productos químicos líquidos en chorro a presión y son de materiales no transpirables con resistencia igualmente a la permeación. El tipo 4 tienen uniones herméticas a productos químicos líquidos en forma de spray de materiales transpirables o no, y que tienen que ofrecer resistencia a la permeación. El tipo 5 tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de partículas sólidas, son de materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas sólidas. Y el tipo 6 es similar al 5, pero la resistencia se mide a la penetración de líquidos. Entonces, de todos estos tipos, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuanto más hermético sea, no va a ser transpirable, y eso hace que haya una gran sensación de calor por parte del personal que lo va a utilizar. Y otra cosa que es muy importante es garantizar que no sea su resistencia a la permeación, ¿no? Pero obviamente va a ser mucho más incómodo para el personal cuando está largas horas, ¿no? Pero es fundamental que sea hermético tanto a los productos químicos y gaseosos, como es el tipo 1, y que sea constituido por material no transpirable y obviamente con buena resistencia a la permeación. Esa es una recomendación. Entonces, teniendo en cuenta estas características, tenemos algunas consideraciones técnicas sobre el mandilón. Debe ser de uso único, debe ser desechable y debe ser resistente a los fluidos. El largo debe llegar hasta la mitad de la pantorrilla y debe cubrir la parte superior de las botas. Los colores deben ser claros, y esto en razón de que se pueda detectar mejor la posible contaminación. Debe contener agujeros para los pulgares o elástico en las mangas, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta que si no tuviera el agujero para los pulgares, pues eso se puede improvisar con una tijera, que sería parte del equipo que vamos a utilizar para el vestido, ¿no?, del personal con el equipo de protección, ¿no? Esto está de acuerdo a las normas europeas de regulación 2016 y las equivalentes a la FDA, ¿no? El delantal de protección es un delantal de alto uso, reutilizable, es resistente al agua, fabricado en poliéster con revestimiento de PVC, o puede ser 100% PVC o 100% hule, con un peso mínimo de 250 gramos por metro cuadrado, con una correa al cuello para el ajuste, que permita cubrir un área de 70 a 90 centímetros de ancho y 120 a 150 centímetros de alto, o bien de un tamaño estándar para el adulto. Eso de normas ISO 13688 o el EN 14226B y sus equivalentes. Las máscaras, de acuerdo a la evidencia
se ha encontrado en el Centro de Evidencias de Johanna Briggs, ¿no? Nos confirma que en comparación de las máscaras médico-quirúrgicas, los respiradores N95 proporcionaron una mayor protección contra las enfermedades respiratorias clínicas y autodeclaradas, colonización bacteriana del tracto respiratorio superior confirmada por laboratorio, ¿no? Entonces, esta ha sido una revisión que se ha realizado justamente en marzo de 2020. En relación a los guantes, es importante tener en cuenta que vamos a tener tipos de guantes, los estériles y estériles. Los guantes estériles para prevención y procedimientos invasivos pueden ser guantes de eliminación o quirúrgicos, de nitrilo, polvo de uso único, de puño largo que cubran por encima de la muñeca, ahí hasta la mitad del brazo, como ustedes ven. En cuanto a los guantes, recordemos que pueden ser estériles o no estériles, de preferencia deben ser de nitrilo en los diferentes tamaños, pero lo importante es que deben tener justamente puño largo para que puedan cubrir por encima de la muñeca hasta la mitad del antebrazo, porque deben de ser fijados al mandilón. La otra especificación que debemos tener en cuenta es la de los lentes. Estos lentes son unos lentes especiales que tienen un marco y generalmente en inglés se llaman los goggles. Permiten un buen sellado con la piel de la cara de la persona, tienen un marco de PVC flexible que permiten justamente la adaptación a los contornos de la cara mediante presión uniforme. Encapsulan los ojos y sus áreas circundantes y puede ser usado por el personal que usa anteojos. Debe tener una banda ajustable que pueda asegurar firmemente los anteojos en el rostro de la persona. Debe permitir ventilación indirecta para prevenir el empañamiento y puede ser de dos tipos, desechable o reutilizable, aunque lo mejor sería tener reutilizables debido al tema de los costos de poder obtener tantos lentes descartables. El otro equipo que tenemos es el protector facial, que también es conocido como careta. Debe ser hecho de plástico transparente y debe permitir la buena visibilidad tanto del trabajador sanitario como la del paciente. Debe tener también una banda ajustable, sujeción firme alrededor de la cabeza y la frente, de preferencia con un sistema antiempañante, porque muchas veces una de las quejas del personal es que se empaña y no ven nada, entonces tienen algunos un protector antiempañante, debe cubrir completamente la cara, no solamente a lo vertical, sino también a lo horizontal, ¿no? Puede ser reutilizable si el material permite, se debe hacer una buena limpieza y desinfección, igualmente de acuerdo a las normas de regulación internacional, tanto europeas como americanas. Entonces, teniendo ya todo el equipo de protección, vamos a ver los pasos para la colocación del equipo de protección. Aquí yo estoy utilizando el material que ha trabajado el Hospital Regional Docente de Trujillo sobre la colocación y retiro del equipo de protección. Entonces, dentro de las consideraciones generales, ¿no? Se debe usar una ropa cómoda y ligera. Puede ser el uniforme que utilizamos en los servicios de cuidado intensivo, que son chaqueta y pantalón, o bien puede ser ropa de algodón. Lo importante es que esa ropa obviamente posteriormente se pueda lavar y sea de uso exclusivo para justamente la atención. No debe de tener joyas, ni materiales de escritorio, ni celular, ni nada, ¿no? Debe mantener las uñas bien recortadas, sin esmalte. El personal varón no debe utilizar barba porque no se va a producir el sellado correcto del respirador. El cabello debe estar recogido con un moño bajo para que pueda después colocarse los lentes o el protector facial. En la preparación previa se debe verificar que el kit del equipo de protección se encuentre completo, ¿no? Se debe cambiar la ropa de ingreso, dejar el kit de baño que
ver más adelante, en el área de ingreso a la ducha, evacuar la vejiga, porque vamos a permanecer en tiempos diferentes, muchas veces son en turnos de 4, 6 horas, 12 horas, y entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, esta precaución y realizar el lavado de manos de acuerdo a los pasos que nosotros ya conocemos sobre el lavado de manos. Otro elemento importante es con qué calzado vamos a entrar. Aquí estamos viendo dos imágenes de zapato en azul para varones y mujeres con material silicona, que es lo ideal, no solamente para centro clínico, sino para atención en hospital. ¿Por qué es el ideal? Porque son zapatos que pueden lavar, pueden pasar por procesos de desinfección. Entonces es ideal y recordar que ese zapato se queda dentro de la institución, se queda generalmente en los servicios. Vamos a ver la colocación del EPP partiendo por los zapatos, ¿no? Los zapatos son un elemento que es importante y que hacen que varíen también las listas de chequeo sobre el equipo de protección. ¿Por qué? Porque como en la imagen de la derecha podemos tener que el personal está con zapatillas y que son zapatillas comunes, que pueden ser de tela. Aquí lo importante es que esta zapatilla debe de quedarse dentro del ambiente hospitalario, no debe utilizarse para desplazarse fuera del ambiente del servicio y que deben pasar pues también por los procesos de limpieza y desinfección, a diferencia de los zapatos azules y blancos que vemos también en la imagen, que son zapatos especiales de un tipo de silicona que se quedan dentro del servicio y que pasan por el proceso de limpieza y desinfección sin ningún problema. Pero lo que tenemos que recalcar es que son equipos que se quedan dentro del servicio y que no sirven para deambular fuera del área de atención. Y tenemos otra imagen donde está el personal con unas botas, ¿no? Unas botas blancas que son unas botas que forman parte del equipo de protección de acuerdo a los protocolos de cada institución, ¿no? Entonces tenemos variedad de posibilidades, pero lo importante en todo caso es que puedan pasar por procesos de limpieza y desinfección y que se quedan dentro del ambiente del servicio, digamos, de atención. La colocación entonces empieza por la colocación de la chaqueta y el pantalón descartable y por encima de ella el mameluco, ¿no? Aquí podemos ver que en el caso de que están con una zapatilla, como estaba la colega de esta imagen, se está colocando por encima las botas descartables, ¿no? Un primer par de botas que son las botas bajas. Luego se va a colocar, ¿no?, los guantes, el primer par de guantes de nitrilo, se va a colocar el gorro y por encima del gorro se va a colocar la máscara o el respirador N95. Ese respirador tiene que pasar por la prueba de ajuste para verificar que realmente, ¿no?, se encuentra bien colocado en el paciente y que se está realizando el sello correspondiente. Posterior a la colocación del respirador N95, pasamos a la colocación de los lentes, ¿no?, que igualmente se tienen que ajustar de acuerdo a la comodidad y a la ubicación exacta de los lentes en el personal. Posteriormente a ello, ¿no?, se sube, ¿no?, la capucha del mameluco y se procede al sellado, ¿no? Eso tiene una banda adherente que se debe de liberar para pegar y sellar totalmente la parte anterior después de haber subido el cierre. Después de sellar, ¿no?, totalmente el mameluco, se procede a la colocación del protector facial.
Y después de la colocación del protector facial viene la colocación del segundo par de guantes. Este segundo par de guantes, como ustedes ven, está fijado al mameluco, ¿no? Con una banda, y esa banda debe tener una pestaña para facilitar el retiro después, ¿no? Del proceso de atención del paciente. Hasta aquí estamos viendo la primera parte que se refiere a la colocación del equipo de protección. Ahora vamos a hablar, mirar cómo es el proceso de supervisión, ¿no? La supervisión es tan importante en todo el proceso porque nos permite verificar que el equipo de protección está correcto, está en buenas condiciones para su uso. Ya hemos visto y hemos recibido información de varios servicios de hospitales que han recibido máscaras con hueco, respiradores N95 en forma cónica y que tienen un hueco al final. Entonces, ese material se debe de retirar, no puede ser parte del equipo de protección porque no garantiza la función que debe de tener. Se debe ingresar con el equipo de protección, ¿no? Y por lo tanto se tiene que haber verificado que el personal conozca el equipo, lo haya revisado y que sepa qué pasos va a desarrollar. Debe utilizar una lista de chequeo donde se detalla el EPP utilizado, los pasos de vestido y de retiro. Se debe verificar el cumplimiento de cada uno de los pasos, dando las recomendaciones de acuerdo a la situación. A veces el personal tiene dificultades en la colocación o en el retiro y entonces se le va ayudando, ¿no? A través de la orientación verbal para que desarrolle el paso correspondiente. Se verifica antes del proceso, sobre todo de desvestido, ¿no? Que el personal no presente signos de contaminación, ¿no? Se va a verificar todo el proceso, no solamente de retiro, sino la eliminación también del equipo de protección, y se va a verificar las condiciones de limpieza y desinfección del área para próxima supervisión y colocación o retiro del equipo de protección. Entonces, no solamente se preocupa por verificar el proceso, sino también del entorno donde se realiza el proceso. Aquí vemos, ¿no?, al observador portando el equipo de protección personal, debe estar con botas, debe estar con mandilón, con guantes, ¿no? Y con su pantalla facial o protector facial, también conocido como careta. Ustedes pueden apreciar que en el piso hay una raya roja. Esa raya roja está delimitando el área sucia, que estaría a la izquierda, y el área limpia, donde está el observador, ¿no? Entonces, el personal observador está en el área limpia y va supervisando lo que va a realizar el personal en el retiro del EPP en el área sucia. En el primer momento, con el personal, verifica y chequea la disponibilidad de todo el equipo de protección que se va a utilizar, incluyendo el alcohol gel y la tijera, como habíamos visto, en caso que el mandilón no tenga un separador para el dedo o no tenga la liga justamente para fijación, ¿no? Entonces revisan en conjunto que esté todo el material para realizar el procedimiento. En todo momento de la supervisión, sobre todo en el retiro, se minimiza el tocar al trabajador de salud que se está retirando el equipo. Si en caso, al momento de revisar, tuviera contacto con el trabajador, tiene que desinfectar inmediatamente sus guantes con alcohol gel o solución de hipoclorito en una dilución de 1/10 partes. Se verifica el cumplimiento de los diferentes pasos, en especial, como decíamos, en el retiro. Ustedes están viendo que está el equipo donde se va a hacer la eliminación, que tiene una bolsa amarilla, que utilizan ellos para determinar el de alto riesgo de contaminación. Y tenemos que, una vez que se ha retirado el equipo, para retirarse las botas, el personal se va a sentar ya en el lado derecho, posterior a haberse retirado el equipo.
¿Qué se va a realizar cuando el personal sale ya del área de trabajo? En primer lugar, retira el tercer par de guantes, que es el guante de la atención, y se realiza la higiene de manos de acuerdo al proceso que ya todos sabemos de limpieza de manos. En el área de desinfección inicial vamos a hacer como en algunos servicios, en algunas instituciones se tiene, la ducha con hipoclorito de sodio al 0,1%, ¿no? Entonces, con todo el equipo de protección entra la ducha, ¿no?, de hipoclorito de sodio, que puede ser también reemplazado por amonio cuaternario dependiendo de la institución, del recurso de la institución, pero lo importante es que no se genere aerosol. Una vez que se ha duchado con el hipoclorito, se retira el casco con visor. ¿Qué es importante en el proceso de retiro del casco con visor? Recuerden que toda el área anterior del personal se considera contaminado. Entonces, para el retiro del casco debe de flexionar la cabeza hacia adelante para retirar de atrás hacia adelante. Igualmente, procede al afloje de la sujeción de las botas largas que usó por encima del uniforme. Aquí estamos viendo que está sujetando por la parte posterior para proceder al retiro del protector facial. Después retira ese el sello, del segundo par de guantes e inclina la cabeza en este caso para atrás, pero para despegar la cinta adhesiva y el precinto que tiene el mameluco y poder bajar el cierre. Entonces ahí sí tiene que flexionar o inclinar la cabeza un poco hacia atrás. Posteriormente, por la parte externa, baja el mameluco, ¿no?, para los hombros para que se pueda deslizar, ¿no?, sin tocar la ropa que tiene adentro. Entonces va deslizando, va haciendo caer, ¿no?, el mameluco, enrollándolo, ¿no?, enrollándolo para que la parte interna quede, ¿no?, hacia afuera. Una vez que lo tiene a nivel de la cintura, ¿no?, va a tratar de retirar, ¿no? Hay dos formas, una de retirar el mameluco con el segundo par de guantes y otra de retirar el mameluco y después el segundo par de guantes. Lo importante es que se realiza para el Aquí vemos el retiro del equipo de protección con ayuda, que es otra técnica que utilizan, por ejemplo, en Osakidecha, España, ¿no? Aquí vemos que el observador está colaborando con el retiro, siempre manejando la misma técnica de retirar de adentro hacia afuera y enrollando el mameluco. Igualmente, teniendo la precaución de no tocar, se retira hacia abajo y se elimina totalmente la parte interna, el mameluco y las botas exteriores que utilizó el personal. Pero como digo, lo de las botas depende de la institución, de qué van a utilizar, si utilizan las botas de caña alta o si están utilizando las botas plásticas, ¿no? Igualmente, después del proceso de retirado de las botas, se realiza la higienización de las manos nuevamente y se procede al retiro de las gafas y del gorro. Aquí también hay variaciones. Unos retiran primero las gafas y después el gorro, como en la imagen de la izquierda, y en la derecha sacan las dos cosas al mismo tiempo. Enrollan, ¿no?, la gorra de atrás hacia adelante, siempre yendo de la parte
limpia a la sucia y se eliminan en conjunto. Aquí posteriormente se procede a la higiene de manos y pasamos al retiro del respirador N95. Igualmente, inclinando la cabeza hacia adelante para que el personal pueda retirar las cintas y nuevamente se coge el respirador para ser eliminado. Se procede al lavado de manos y se retira el último par de guantes, ¿no? Que sería el que está más en contacto con el personal. Y se hace el frotado de la planta de los zapatos con hipoclorito, ¿no? Entonces tienen unas bandejas o tienen una especie de alfombra, ¿no? Que está humedecida especialmente en hipoclorito para poder hacer la limpieza del zapato. De allí se pasa ya al área de eliminación de la ropa para su descarte. Se retira la chaqueta descartable tocando la parte interna, ¿no? Nuevamente higienización de manos, el retiro del pantalón descartable y las botas descartables en caso las tuviera, nuevamente higienización de manos y ya se hace el frote final de la planta de los zapatos con hipoclorito. De allí ya viene la higiene y salida final. El personal pasa a la ducha para realizar el lavado, al baño, perdón, para realizar el lavado de manos, coge su kit de baño y ya se realiza la higiene corporal en la ducha, ¿no? De acuerdo a los recursos institucionales, utiliza una bata, o sandalias exclusivas para ese uso o botas descartables para dirigirse al vestidor. Como digo, esta parte va a depender de dónde está la ubicación del baño y la ducha para que finalmente el personal salga ya del ambiente de atención, ¿no? Del área, sobre todo de atención, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es que tiene que haber un área de atención, un área sucia donde el personal se va a cambiar, un área limpia donde ya finalmente el personal pasa hacia los servicios higiénicos para realizar el baño correspondiente. Como vemos, este proceso en todo momento lleva la higiene de manos como elemento fundamental, ¿no? Aquí tenemos la lista de chequeo, donde va el nombre y apellido del personal que se va a supervisar, la fecha, la hora, el nombre y apellido del observador y tenemos cada uno de los momentos de la colocación del equipo de protección paso por paso, si lo realiza o no lo realiza y qué observaciones hubo en ese proceso. El retiro del equipo de protección, ¿no? Desde la eliminación de los guantes, la verificación de los signos de contaminación, el pase al área de desinfección, el retiro del casco, el afloje de las botas largas, el retiro del sello de los guantes, del segundo par, la inclinación de la cabeza hacia adelante para retirar el mameluco, retiro del mameluco y así sucesivamente, ¿no? Cada momento y las observaciones que se pudieran haber realizado, ¿no? De ahí la importancia que el observador antes del proceso pregunte al personal, a ver, ¿cómo vamos a hacer el retiro? Y debe de conocer los pasos y debe estar pendiente de que se desarrolle cada uno de los pasos. Finalmente, la firma del observador. Y aquí es importante también recalcar que el observador tiene que verificar y hacer las indicaciones correspondientes al personal si es que hubiera habido algún problema durante el proceso. Recordemos que es esta fase donde se realiza muchas veces la contaminación del personal. El otro tema con el retiro del equipo es que hay personal que utiliza el equipo de protección y sale, por ejemplo, a tomar alimentos o va al baño y se vuelve a utilizar el mismo equipo de protección personal, el mismo mameluco, y eso no debe ser así, ¿no? Si el personal tiene que salir o tiene que ser reemplazado, tiene que utilizar otro equipo de protección personal. De ahí la importancia, ¿no? Del tiempo que va a permanecer, ¿no? Una de las indicaciones
que se ha encontrado como referencia en diferentes documentos es que no debería permanecer más de 8 horas dentro de un ambiente de atención. Y la recomendación que hace, por ejemplo, este hospital de China, es de que el reemplazo del personal sea cada 4 horas. Claro que implica mucho mayor personal, ¿no? Implica mucho mayor personal, pero si tenemos las precauciones y el uso correcto del equipo de protección, creo que podemos controlar muy bien el riesgo de contaminación de nuestro personal. Entonces, ¿qué barreras tenemos para la implementación de este proceso? El recurso humano, que el recurso humano tiene que estar capacitado. ¿Para qué? Para que cumpla con las recomendaciones correctas sobre el uso del equipo de protección y la atención del paciente. El conocimiento de la guía, el personal tiene que estar familiarizado con los diferentes procesos. ¿Por qué? Porque esta es una referencia que se tiene que ajustar de acuerdo a cada hospital, de acuerdo a los servicios. Tiene que conocer el personal la guía. La falta de insumos. No todas las instituciones prestadoras cuentan con el equipo de protección personal para todos los profesionales. Y entonces tiene que tener en cuenta qué va a hacer. Va a manipular el tratamiento, va a manipular la bomba, o va a atender directamente al paciente y va a utilizar, por ejemplo, el equipo de protección para realizar la aspiración de secreciones. Entonces tiene que tener en cuenta qué equipo va a utilizar de acuerdo al momento de la atención. Y por último, tenemos el acceso, ¿no? Que normalmente nosotros siempre nos planteamos en el mejor escenario, en el cuidado en la UCI de aquí, del Hospital de Lima, ya sea Hospital de Minsa o de Seguridad Social, donde podemos tener más recursos que en áreas remotas del interior de nuestro país, donde ni el personal es especializado, ni ha pasado por un acceso a un entrenamiento. Y este esfuerzo que está realizando justamente el equipo de educación médica continua del Colegio Médico está acercando esta formación, esta capacitación a los profesionales de la salud, por lo cual nosotros estamos muy complacidos de poder hacer el aporte que es necesario para mejorar el conocimiento a esta práctica tan importante como es la colocación y retiro del equipo de protección personal. Algunas recomendaciones que hace la OMS para los trabajadores de salud que brindan atención a pacientes con COVID sin ventilación mecánica en uso, dice, ¿no? Se sugiere usar mascarillas quirúrgicas en lugar de las respiratorias. Y a esa recomendación que ellos hicieron, obtuvieron solamente una calidad de evidencia baja. Y esto está en razón a las nuevas evidencias que se están obteniendo sobre las microgotas, ¿no? Y su permanencia en el ambiente por más de 30 minutos. Otra recomendación condicional que tuvieron era justamente en relación al paciente que está en ventilación mecánica con circuito cerrado de aspiración. Igualmente recomendaban el uso de máscaras quirúrgicas en vez de respirador. Igualmente la calidad de evidencia que obtuvieron ha sido baja. Y para los trabajadores de salud que realizan intubación, se sugiere el uso de videolaringoscopio o laringoscopía directa según disponibilidad. Igualmente, la calidad de la evidencia sigue siendo baja. De ahí la importancia de que estemos actualizando y revisando las recomendaciones y haciendo nuestras propias recomendaciones de nuestras experiencias para mejorar, ¿no?, la data que tenemos sobre el éxito de las medidas que realizamos para la atención de nuestros pacientes. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.